Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Continuamos con la Sagrada Escritura en Lucas capítulo 9, que en su primera parte nos habla sobre la misión de los apóstoles. Versículo 1. Habiendo llamado a los 12 apóstoles, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para curar enfermedades. Nótese que desde este primer versículo hace una clara diferencia entre los demonios y las enfermedades físicas, pero ambas pueden ser tratadas por la fe. Versículo 2. Los envió a pregonar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Versículo 3. Y Cristo les dijo: No toméis nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas. Hay un significado muy profundo en el versículo 3 que vamos a analizar posteriormente. No lo pierdan de vista. Versículo 4. En la casa que entréis, quedarse, y de allí partid. Versículo 5. Donde quiera que no los reciban bien, salir de esa ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Versículo 6. Partiendo pues, los apóstoles, los 12 apóstoles, recorrieron las aldeas, predicando el Evangelio y sanando en todas partes. Versículo 7. Escuchó Herodes, el tetrarca, porque eran 3 gobernantes, compartía el gobierno o el reino con otros 2. Escuchando todo lo que sucedía con relación a los apóstoles, estaba perplejo, sorprendido, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos. Versículo 8. Otros que Elías había aparecido. Otros tenían la versión o el rumor que uno de los antiguos profetas había resucitado sin precisar alguno. Versículo 9. Y decía Herodes: a Juan yo lo hice decapitar. Se refiere obviamente a San Juan el Bautista, hijo de Santa Isabel, primo de nuestro Señor Jesucristo. Preguntaba: ¿quién es pues este de quien oigo decir tales maravillas? Y procuraba verlo. Supongo que buscaba reunirse con él, o al menos citarlo, porque dudo mucho que el gobernante Herodes saliera mucho de su palacio. A partir del versículo número 10 nos habla de la multiplicación de los panes. Vueltos los apóstoles, le refirieron a Jesús todo lo que habían hecho. Entonces, tomándolos consigo, se retiró a un lugar apartado, de una ciudad llamada Betsaida. Versículo 11. Y habiéndole sabido las gentes, teniendo conocimiento de que estaba ahí, lo siguieron. Él, Jesús, los recibió, les habló del reino de Dios y curó a cuantos tenían necesidad de ello. Versículo 12. Mas al declinar el día, los 12 se acercaron a él para decirle: despide a la multitud, que vayan en busca de albergue y alimento a las aldeas y granjas de los alrededores, porque aquí estamos en despoblado. Versículo 13. Les dijo: dadles vosotros de comer, ustedes denles de comer. Le contestaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. 5 y 2. 5 panes y 2 peces. A menos que vayamos nosotros a comprar qué comer para todo este pueblo. Versículo 14. Porque eran los que habían seguido a Cristo unos 5,000 hombres. Tenía entonces más o menos unos 5,000 seguidores. Este es el primer dato, para que podamos entender
cómo fue creciendo el número de creyentes cristianos. Estamos hablando del año 32, 33 después de Cristo. El número de los seguidores eran apenas 5,000 hombres. Dijo entonces a sus discípulos: hacedlos recostar por grupos como de 50, algo así como una mesa de 50 o grupos de 50. Versículo 15. Hiciéronlo así y acomodaron a todos. Versículo 16. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los dio a sus discípulos para que los sirviesen a la muchedumbre de aproximadamente 5,000 hombres. Versículo 17. Todos comieron hasta saciarse, y de lo que les sobró, se retiraron 12 canastos de pedazos, es decir, sobró. A partir del versículo número 18, nos habla de la confesión de Pedro. Un día que estaba orando a solas, hallándose con él sus discípulos, les hizo esta pregunta: ¿quién dicen las gentes que soy yo? O sea, el pueblo, ¿qué justificación dan de mis actos? ¿Cómo me entienden? ¿Cómo me llaman?, preguntó Jesucristo. Versículo 19. Le respondieron diciendo: Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Versículo 20. Díjoles entonces: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le respondió y dijo: el ungido de Dios. Versículo 21. Y él les recomendó con energía no decir esto a nadie, no decirle a nadie que era el ungido de Dios. Como en el capítulo anterior hablamos de una prudencia temporal, en la que todavía no era el tiempo de decir que él era hijo de Dios o el Cristo, porque el ungido de Dios significa el Cristo. Versículo 22. Agregando también, Cristo dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea reprobado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y por los escribas, que sea muerto, y que al tercer día sea resucitado. Es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo de Dios, sufra mucho, que sea reprobado por los ancianos, por los sumos sacerdotes, en este caso los líderes del mal eran Anás y Caifás, y por los escribas, que sea muerto. Los escribas son los que dicen que al afirmarse hijo de Dios, pues la pena tenía que ser mortal, pero no quieren ejecutar la pena porque ellos no querían mancharse las manos de sangre. Querían que la responsabilidad recayera sobre Roma y que al tercer día sea resucitado. Tampoco querían mancharse ellos las manos de sangre porque pues era también la celebración de la Pascua y porque Cristo era bien reconocido como un hombre justo, como un hombre que no había hecho algo malo, no había agitado a las masas, no había buscado la guerra, no había buscado fundar una secta distinta o fundar una secta y quitarle el liderazgo a los sacerdotes. Los que habían creado la secta eran los sacerdotes y escribas, que malinterpretaban la palabra de Dios. A partir del versículo número 23, nos habla de lo siguiente: negación del yo. Versículo 23. Y a todos les decía Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, renúnciese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Versículo 24. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Mas el que pierda su vida a causa de mí, la salvará. Versículo 25. Pues ¿qué provecho tiene el hombre que ha ganado el mundo entero si a sí mismo se pierde o se daña? Versículo 26. Quien haya, pues, tenido vergüenza de mí
y de mis palabras, el Hijo del Hombre tendrá vergüenza de él cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Versículo 27. Os digo, en verdad, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte sin que hayan visto antes el reino de Dios. Esto es muy importante. A partir del versículo número 28 nos habla de la gloriosa transfiguración. Pasaron como 8 días después de estas palabras, y tomando a Pedro, Juan y Santiago, es decir, los llamó a que lo acompañaran, subió a la montaña para hacer oración en un punto alto, pero también silencioso y apartado del bullicio de la civilización. Versículo 29. Y mientras oraba, la figura de su rostro se hizo otra, y su vestido se puso de una claridad deslumbradora. Versículo 30. Y he aquí que 2 hombres hablando con él eran Moisés y Elías. Versículo 31. Los cuales, apareciendo en gloria, hablaban del éxodo suyo, que él iba a verificar en Jerusalén. Versículo 32. Pedro y sus compañeros estaban agobiados de sueño, mas habiéndose despertado, vieron su gloria, y a los 2 hombres, que eran Moisés y Elías, profetas que, ya no tenían vivieron muchos años antes, y pues ellos estaban ahí presentes, hablando con Cristo. Vieron su gloria y los 2 hombres que estaban a su lado. Versículo 33. En el momento en que se separaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros estarnos aquí. Hagamos pues 3 pabellones, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Sin saber lo que decía, porque pues al parecer estaba muy sorprendido y había dicho algo que era completamente innecesario: construirle una casa a Moisés y Elías. Por cierto que únicamente la secta luciferina Testigos de Jehová ha intentado semejante locura. En una de sus falsas profecías del fin del mundo, la secta de los Testigos de Jehová mandó a construir una mansión en el estado de California, Estados Unidos, una mansión que costó millones de dólares, y se decía que esa mansión era para que llegaran a vivir los profetas. Una grosera argucia para construir una casa que finalmente pasó a ser propiedad del líder de la secta. Y aquí pues tenemos esto, ¿no? Ellos no necesitan de una casa material, como si fueran cualquier ser humano. Ellos son resurrectos. Aquí nos habla de una resurrección, o de que su espíritu ha sido guardado por Dios. Versículo 34. Mientras él decía esto, mientras Pedro decía esto, que parecía completamente ilógico ante la circunstancia, se hizo una nube que los envolvió en sombra, y se asustaron al entrar en la nube. Versículo 35. Y desde la nube una voz se hizo oír: Este es mi Hijo el elegido, escuchadle a él. Este es mi Hijo el elegido, escuchadle a él. No hablar, escucharle. Versículo 36. Y al hacerse oír la voz, Jesús se encontraba solo. Guardaron pues silencio, y a nadie dijeron por entonces cosa alguna de lo que habían visto. En otras versiones del Evangelio, en el Evangelio según otros apóstoles, Cristo es quien les pide discreción. Les pide que no digan esto hasta que haya resucitado, hasta que sea el momento. A partir del versículo número 37 nos habla de el niño epiléptico, ataques de epilepsia,
que son como convulsiones. Versículo 37. Al día siguiente, al bajar de la montaña, una gran multitud de personas iban al encuentro de Jesucristo. Versículo 38. Y he aquí que de entre la muchedumbre un varón gritó diciendo: Maestro, te ruego pongas tus ojos sobre mi hijo, porque es el único que tengo. Versículo 39. Se apoderó de él un espíritu, y al instante se pone a gritar, y lo retuerce en convulsiones hasta hacerle echar espumarajos, espuma por la boca, y a duras penas se aparta de él, dejándole muy maltratado. Agredió a su padre, versículo 40. Rogué a tus discípulos que lo echasen, y ellos no han podido echar. Obviamente se refiere a un espíritu inmundo, a un espíritu maligno, un demonio. Versículo 41. Entonces Jesús respondió y dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros y tendré que soportarlo? Trae acá a tu hijo. Quiere decir que los apóstoles no pudieron expulsar a ese demonio por falta de fe. Versículo 42. Aún no había llegado este hombre poseso a Jesús, cuando el demonio lo zamarreó y lo retorció en convulsiones. Es decir, el hombre se empezó a tener convulsiones muy fuertes. Mas Jesús increpó al espíritu impuro y sanó al niño y lo devolvió a su padre. Versículo 43. Y todos estaban maravillados de la grandeza de Dios. A partir del versículo número 44, nos habla de la predicción de la pasión de Cristo. Como se admirasen todos de cuanto Jesús hacía, dijo a sus discípulos, versículo 44, Vosotros, le dijo a los 12 apóstoles, haced que penetren bien en vuestros oídos estas palabras, que entren bien en su cabeza. El Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los hombres. Versículo 45. Pero ellos no entendían este lenguaje y les estaba velado para que no lo comprendiesen, y no se atrevieron a interrogarlo al respecto. A partir de el versículo número 46, nos habla de la humildad y la tolerancia. 46. Y entró Jesús, en ellos la idea. ¿Quién de entre ellos sería el mayor? Versículo 47. Viendo Jesús el pensamiento en sus corazones, tomó a un niño, púsolo junto a sí. Versículo 48, y les dijo: Quien recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y quien me recibe, recibe al que me envió, porque el que es el más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. Versículo 49. Entonces Juan le respondió diciendo: Maestro, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo impedíamos porque no te sigue con nosotros. Versículo 50. Mas Jesús le dijo: No lo impidáis, pues quien no está contra vosotros, por vosotros está. O dicho de otra forma, quien no está en su contra, a ustedes los ayuda. Ahora este capítulo 9 se divide en dos y pasamos a la cuarta parte de todo el libro, que nos habla del viaje a Judea y la actividad de Jesús en Jerusalén. En este capítulo 9, del versículo 51, y posteriormente, esta parte se extiende al capítulo 21 de San Lucas, versículo 38. Comenzamos esta segunda parte, mejor dicho, esta cuarta parte del libro según
San Lucas, el Evangelio según San Lucas, con el versículo número 51, que nos habla sobre los samaritanos le niegan hospedaje a Jesucristo. Como se acercase el tiempo en que debía de ser quitado, tomó resueltamente la dirección de Jerusalén. Versículo 52. Y envió mensajeros delante de sí, los cuales de camino entraron en una aldea de samaritanos para prepararle alojamiento. Versículo 53. Mas no lo recibieron, no quisieron recibir a Cristo, porque iba camino de Jerusalén. Versículo 54. Viendo esto, los discípulos Santiago y Juan le dijeron a Cristo: Señor, ¿quieres que mandemos que el fuego caiga del cielo y los consuma? Versículo 55. Pero él, Cristo, habiéndose vuelto a ellos, los reprendió. Versículo 56. Y se fueron hacia otra aldea. Es decir, tenían el poder para castigar severamente a los que despreciaban a Cristo. Sin embargo, él decía que no fuera así. A partir del versículo número 57, nos habla del seguimiento de Jesús. Cuando iban caminando, alguien le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Versículo 58. Jesús le dijo: Las raposas tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Versículo 59. Y dijo a otro: Sígueme. Este le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Permíteme ir a enterrar primero a mi padre, para que pueda seguirte. Después de que entierre a mi padre, podré seguirte. Versículo 60. Respondió Cristo: Deja a los muertos enterrar a sus muertos. Tú, ve a anunciar el reino de Dios. Versículo 61. Otro más le dijo: Te seguiré, Señor, pero permíteme primero decir adiós a los de mi casa. Versículo 62. Jesús le dijo: Ninguno que pone mano al arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que pone mano al arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En este caso vamos a ver qué sentido tiene esto, porque pues la vida del laico es muy distinta a la vida de un sacerdote. El sacerdote deja muchas cosas atrás, se desprende de la idea de tener una esposa, hijos, una familia común como la tendría un laico, y adopta por familia enteramente la iglesia, ¿no? Se entrega completamente a la familia de Cristo. Vamos entonces a iniciar con los comentarios de Lucas capítulo 9, que comenzamos con la misión de los apóstoles. Habiendo llamado a los 12 apóstoles, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Esta parte es muy importante porque inicialmente se considera que todos los católicos están llamados también a la expulsión de demonios, aunque obviamente existen sacerdotes especializados en la expulsión de espíritus malignos. El Papa León XIII, su santidad León XIII, consideraba que era necesario brindarles una oración de exorcismo a todos los católicos, una versión corta. Pero posteriores papados o autoridades de la Iglesia se preocuparon de que los católicos laicos pudieran nombrar el nombre del maligno, de Satanás, porque podría tenerles a lo mejor consecuencias desagradables. Sin embargo, lo que dice la Sagrada Escritura es que están habilitados también para la expulsión de demonios, no a propio nombre, sino a nombre de Cristo. Habiendo llamado a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Versículo 2. Y los envió a pregonar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 3. Y les dijo: No toméis nada para el camino,
ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas. Que esto, pues, cuando nosotros emprendemos un viaje es lo primero que pensamos, ¿no? Estar un poco preparados. ¿Cuál es el sentido de estas palabras? Cristo les muestra cómo nada les faltó a pesar de esto. O sea, lo que Él quería probarles a ellos no es que salieran de forma temeraria a cumplir con su tarea, sino mostrarles que es Dios el que provee las cosas, todo lo necesario, porque nunca les faltó nada. Los apóstoles y los sucesores de los apóstoles deben dedicarse exclusivamente a la propagación del reino de Dios. Es la providencia la que se encarga de sustentarlos de distintas formas. Mateo capítulo 6, versículo 23. Luego tenemos el versículo número 16, que nos dice lo siguiente. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, los levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los dio a sus discípulos para que los sirvieran a la muchedumbre. En efecto, la oración y la bendición del Señor es una figura de misterio eucarístico por el cual todos participamos de un mismo pan que es Cristo y además que es un pan celestial del cual todo el mundo se puede alimentar y nunca va a faltar, sino que hasta va a sobrar. Es a lo que se refiere. El versículo 18, que nos habla sobre la confesión de Pedro, un día que estaba orando a solas, hallándose con él sus discípulos, Cristo estaba orando, les hizo esta pregunta: ¿quién dicen las personas o el pueblo que soy yo? Versículo 19, le respondieron diciendo: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, el profeta Elías, otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Versículo 20, díjoles: ¿y vosotros? Le preguntó a los apóstoles: ¿quién decís que soy yo? Pedro le respondió y dijo: el ungido de Dios. Versículo 21, él les recomendó con energía o enérgicamente no decir esto a nadie. Sí lo sabían. Cristo estaba orando a solas. Basta saber que Jesús cultivaba la soledad para comprender que es bueno hacer lo mismo. Se puede también orar en la soledad. En el silencio, en la tranquilidad es sobre todo favorable. Y que en ello se encuentra un tesoro, no solamente en la cuaresma del desierto, ni solamente antes de elegir sus discípulos, sino de un modo habitual buscaba la soledad del monte, o la soledad de la noche, como lo dice en Lucas capítulo 6, versículo 12, o la soledad del Getsemaní, para ponerse en oración, y así nos enseña a hacer lo mismo, exhortándonos a orar en la soledad y en el secreto del aposento. Todas las biografías de hombres de pensamiento nos muestran que amaron la soledad, el silencio, el campo, y que allí concibieron sus más grandes ideas, en la soledad. Muchos que hoy desprecian la soledad, tienen un temor a estar solos, no debería de ser así. Hace la pregunta: ¿cuánto más será si cuando no se trata de puros conceptos terrenales o ensueños de poetas, sino de la realidad total interior de la que pasa entre el alma y Dios? La soledad, ¿no? Cuando vemos un paisaje o sentimos una emoción, se nos ocurre alguna idea. Quisiéramos compartirla con los amigos como un desahogo sentimental, pero la idea misma parece ser que requiere de cierta soledad o intimidad para poderse desarrollar. ¿Cuánto más será así cuando no se trata de puros conceptos terrenales o ensueños de poetas? Que eso es lo que acabamos de hablar, ¿no? Los pensadores, para desarrollar sus ideas, necesitan la tranquilidad, el silencio, de la soledad. Cuando no se trata de eso y se trata de tener contacto
del alma del hombre con Dios, será mucho más provechosa la soledad. Cuando vemos un paisaje o sentimos una emoción o se nos ocurre alguna idea, quisiéramos compartirla con los amigos como un desahogo sentimental. El día que nuestra fe llega a ser bastante viva para recordar a Jesús, junto con el Padre, Juan capítulo 14, versículo 23, y el Espíritu Santo, Juan capítulo 14, versículo 16, habita siempre en los corazones de los que creen. Efesios 3:17, y que por tanto siempre la soledad es estar con Él como Él estaba con el Padre. Sí, no hay distracción, es la conversación de dos, pensando con Él y viviendo de Él. Entonces, amaremos ese trato con Él real y durable, en conversación activísima y permanente, pues si se interrumpiera, puede reanudarse siempre al instante. Es allí donde Él nos indica las cosas de caridad y apostolado que Él quiere que realicemos, sea por escrito, o sea por obra o por palabra, cuando llegue el momento. Nadie puede sin peligro aparecer, dice Tomás de Kempis, sino aquel que prefiera estar escondido. Nadie puede sin peligro aparecer, dice el Kempis, sino aquel que prefiere estar escondido. Es una valoración muy importante porque también nos recuerda que las iglesias son lugares sagrados que también necesitan silencio. No es un lugar para platicar, no es un lugar para hacer escándalo. Necesitamos del silencio para concentrarnos en nuestra oración, para todos los que asisten y concentrarse en su oración. Vamos ahora con el versículo número 23, que nos habla de la negación del yo. Y a todos les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, renúnciese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Versículo 24. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, mas el que pierda su vida a causa de mí, la salvará. Aquí está hablando del que renuncia a aquellos aspectos de la vida que pues se les ha tenido apego, pero no son indispensables, porque no estamos en el mundo para esto. Versículo 25. Pues qué provecho tiene el hombre que ha ganado el mundo entero, si a sí mismo se pierde o se daña. Ha ganado el mundo entero, pero él perece. Versículo 26. Quien haya pues tenido vergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre tendrá vergüenza de él, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Versículo 27. Os digo en verdad, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte sin que hayan visto antes el reino de Dios. Es decir, que algunos su fe no estará fortalecida en la vida más allá de esta condición terrenal, sin antes tener conocimiento de que la promesa es verdadera. Jesús no dice, como lo diría el oráculo griego, conócete a ti mismo, sino niégate a ti mismo. Yo he pensado en reiteradas ocasiones que el único que nos conoce bien es el mismo Dios, por lo cual mi frase sería, intenta conocerte como te conoce Dios. Intenta conocerte como te conoce Dios. Aquí nos está hablando de la expresión niégate a ti mismo. Quizá y lo que está negando no es a la persona, a nuestra persona. Lo que está negando es todo aquello que no somos y que de alguna forma hemos adquirido erróneamente como nuestra identidad. Falsas presunciones, obligaciones que tal vez no tenemos para desechar las que sí tenemos, las obligaciones que tenemos con Dios. Niégate a ti mismo, niega
el falso yo y conócete a ti mismo como Dios te conoce, o conócete como Dios lo hace. La explicación es clara. El pagano ignoraba el dogma de la caída original. Los paganos no conocían el pecado original, que es la fuente de infinidad de fenómenos inexplicables en la raza humana. Muchos de los que han estudiado, por ejemplo, el ADN, aseguran que no hay en ninguna parte de nuestra estructura genética algo que diga que tenemos que envejecer y morir. Bueno, pues eso vendría a ser resultado del pecado original. Igual no es que la actual tecnología limitada tenga la capacidad de leer todo el código genético. Eso es un mito. También se denuncia que ha de ser un mito que en la década del 2000 se declaró totalmente secuenciado el genoma humano. Eso también sería un mito. Y el hecho de que esté secuenciado no quiere decir tampoco que se pueda leer o interpretar completamente esa información. Como sea, yo no sé si el pecado original esté inscrito en nuestro ADN. Yo creo que muchas de las fallas genéticas son evidencia de una continuada decadencia del genoma humano. Encontramos muchos fallos de conducta, encontramos muchos fallos de carácter que también se pudieran atribuir a ello, y sobre todo la muerte. La muerte es el testimonio más grande de ese pecado, la caída original de Adán y Eva en el paraíso comiendo del árbol del fruto prohibido, incitados por Lucifer, lo cual significó como una especie de comunión satánica o una anticomunión al momento de comer algo del maligno. Entonces decía lógicamente, también nótese cómo es interesante que el género humano cae en desgracia comiendo de un árbol y sea la cruz otro árbol el que lo rescata. Hay como una especie de simetría. Entonces decía lógicamente, analízate a ver qué hay en ti de bueno y qué hay de malo. Analízate a ver qué hay en ti de bueno y qué hay de malo. Obviamente bueno y malo conforme a Dios, no a nuestros gustos. Porque de inicio, pues siempre vamos a tener las concupiscencias. Son una condición humana que no podemos quitarnos. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, San Juan distingue 3 tipos de concupiscencias o codicias. En el primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 16, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. En general, las concupiscencias son deseos del alma humana que le producen cierta satisfacción, o mejor dicho, el engaño de una satisfacción que nunca se va a saciar. Nunca se va a saciar. De hecho, si se intenta saciar esa falsa necesidad, más bien un deseo, no es una necesidad, porque las necesidades por lo general logran saciarse temporalmente, como es comer, pero en el caso de las concupiscencias no se pueden saciar, y el intento solo de saciarlas seguramente conduce a un mal mayor. Produce una satisfacción, pero no en un sentido moral, sino en un sentido carnal. En la moral católica, la concupiscencia también se refiere al deseo por los bienes terrenos y en especial el apetito desordenado por los placeres deshonestos, quizá los placeres generados mediante actos impuros. La caída original, una evidencia de la caída original serían esas concupiscencias. La caída original nos corrompió y nos depravó todos nuestros malos instintos, de manera que San Pablo puede decirnos con el salmista, todo hombre es mentiroso, y es una ley universal, todo hombre es mentiroso. Y se puede ser mentiroso de muchas formas. Romanos capítulo 3, versículo 4, Salmo 115,
versículo 2. Mentiroso es el hombre que dice que no es mentiroso, fíjese, desde ahí, ¿no? Por lo cual el profeta nos previene, perverso es el corazón de todos e impenetrable. ¿Quién podrá conocerlo? Así nos dice el profeta. Perverso es el corazón de todos e impenetrable. ¿Quién podrá conocerlo? Y también nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre, y agrega, y mientras su corazón se aparta de Dios. Eso viene en Jeremías capítulo 17. De Jesús sabemos que no se fiaba de los hombres, porque los conocía a todos, conocía incluso lo que estaban pensando, conocía dijeran algunos, pulsiones, sus malos deseos, los malos pensamientos. El piensa mal y el acertarás es algo muy apetitoso a las concupiscencias también, que no es lo mismo que ser precavido, que no es lo mismo que dejar de ser ingenuo y tener madurez. Las concupiscencias pueden designar toda forma vehemente de deseo humano. La teología cristiana le ha dado el sentido particular de un movimiento de apetito sensible que contraría la obra de la razón humana. El apóstol San Pablo la identifica con la lucha que la carne sostiene contra el espíritu. Una parte de la Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero que el cuerpo no. Procede de la desobediencia del primer pecado. A ellos les dijeron que no comieran de ese árbol, podían comer de todos los demás, que seguramente eran infinitos los árboles que había en el paraíso, pero ellos precisamente querían comer de ese árbol. Quisieron comer de ese árbol porque Lucifer les hizo ver que, pues sí, son todos y todos serán maravillosos los árboles que hay en el paraíso, pero de este no. Y ese deseo por lo misterioso que él logró incitar en ellos es el mismo que despiertan las prácticas de brujería, adivinación, el atractivo por lo oculto, por lo misterioso, por lo siniestro, por lo diferente o extravagante, lo diferente y lo extravagante o lo raro también puede ser un deseo enfermizo, buscar cosas extrañas, sensaciones raras. Desordena las facultades morales del hombre y sin ser una falta en sí misma, le inclina a cometer pecados. O sea, la concupiscencia misma es esa predisposición de deseo a practicar un pecado o hacer un mal. Pero este no será pecado en tanto no se cometa. Eso lo dice el numeral 2515 del Catecismo. En el numeral 2516 dice, en el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe cierta tensión y se desarrolla una lucha de tendencias entre el entre comillas espíritu y la entre comillas carne, pero en realidad esta lucha pertenece a la herencia del pecado. Es una consecuencia de el pecado original, al mismo tiempo confirma su existencia. Forma parte de la experiencia cotidiana del combate espiritual. Y sin embargo, el ser humano es, hasta el momento, el único ser con razón, con inteligencia y que vive de forma más o menos organizada, ¿no? Para el apóstol no se trata de discriminar o condenar el cuerpo, que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal, sino que trata de las obras, mejor dicho, de las disposiciones estables, virtudes y vicios, moralmente buenos o malos, que son fruto de sumisión, en el primer caso, o bien de resistencia, en el segundo caso, o de la acción salvífica del Espíritu Santo. Por ello, el apóstol escribe, si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Gálatas capítulo 15, versículo 25. Esto lo cita Juan Pablo II en su carta Dominium et Vivificantem. Dominium et Vivificantem. Vivificantem.
En el numeral 2517 nos dice lo siguiente: el corazón es la sede de la personalidad moral. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones. Mateo capítulo 15, versículo 19. La lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón. ¿Cómo se purifica el corazón? Mantente en la simplicidad y en la inocencia, y serás como los niños pequeños que ignoran la perversidad que destruye la vida de los hombres. Ya decir como tal que la ignoramos por completo, no. La conocemos, sabemos de su existencia y por tanto nos apartamos de ella. No es necesario que busquemos acuchillarnos para saber que el cuchillo tiene filo. Esto viene en Hermas Pastor 27. En el numeral 2518 nos dice: la sexta bienaventuranza proclama: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente tres dominios: la caridad, primer libro de Timoteo 4 del 3 al 9, la castidad o rectitud sexual, la caridad. La caridad nos ayuda mucho a tener desapego a las cosas materiales. La persona que no tiene caridad, pues su máxima obsesión son los bienes, y si alguien comete un menoscabo en ellos o se los quita, pues prácticamente se acaba su vida. La castidad o rectitud sexual. Hay personas que pueden ser muy desprendidas de los bienes materiales, pueden ser verdaderamente fabulosas en muchos aspectos, pero el deseo sexual es su talón de Aquiles. No pueden soportar la idea sin tener máxima experiencias o múltiples experiencias sexuales. Eso obviamente poco a poco corrompe todos los aspectos de su vida. No es cierto que únicamente se queda en el aspecto de la incastidad o de la promiscuidad. El amor de la verdad y la ortodoxia de la fe. Esta es muy importante en Timoteo capítulo 1 versículo 15, porque esta es como el diagnóstico de las otras. Te está faltando caridad, te está faltando rectitud. Y existe un vínculo entre la pureza del corazón, la pureza del cuerpo y la pureza de la fe. Existe ese vínculo. Los fieles deben de creer los artículos del símbolo para que creyendo obedezcan a Dios y obedeciéndole, vivan bien, viviendo bien, entonces por consecuencia purifiquen su corazón y por consecuencia de purificar su corazón, comprendan lo que creen. ¿Sí? Porque no solamente es un repetir un credo, sino comprender lo que se está expresando. San Agustín expresa esto en su texto De Fide et Símbolo 10:25. Los fieles deben de creer los artículos del símbolo para que creyendo obedezcan a Dios, obedeciéndole vivan bien, viviendo bien purifiquen su corazón y purificando su corazón comprendan lo que creen. En el numeral 2519, a los limpios de corazón se los promete que verán Dios cara a cara y serán semejantes a Él. La pureza del corazón es el preámbulo de la visión. Ya desde ahora esta pureza nos concede ver según Dios, recibir al otro como un prójimo, nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo, una manifestación de la belleza divina. En la segunda parte nos habla del combate por la pureza, 2520. El bautismo confiere al que lo recibe la gracia de la purificación de todos los pecados. O sea, habilita la posibilidad de que purifique los pecados. Por eso cuando, por ejemplo, estamos debatiendo con personas del mal, que son los satanistas existen y se disfrazan de muchas formas, algunas veces de ateos. Y otros son ateos que realmente
tienen el credo de negar la existencia de Dios por su mucha ingenuidad. En los dos casos operan de formas similares y reclaman mucho que el bautismo viola el libre albedrío o la libertad de conciencia de los menores porque los padres los han bautizado. Eso es absurdo porque sería como decirle que el niño tiene que comer por sí solo. Se sabe que en ese momento no está capacitado. Además, el hecho de que le pongas un poco de agua a un menor de edad, es el bautismo, si lo quieren ver de una forma profana, ¿le está ocasionando algún daño? ¿Ya le hemos hecho un daño? Daño podría ser que se le imponga una sustancia química en el torrente sanguíneo, como una inoculación podría ser. Podría ser no del todo positivo porque hay reacciones que pueden ser desfavorecedoras. Pero en el caso de un poco de agua y realizarle una ceremonia, que es presentarlo ante la familia, porque la familia tendrá ese credo, no le ocasiona ningún mal. Ahora, espiritualmente, para nosotros los creyentes, los que sabemos, el bautismo habilita la purificación de los pecados. Pero el bautizado debe de seguir luchando contra la concupiscencia, porque el bautismo no le ha quitado la concupiscencia de la carne ni los apetitos desordenados. Con la gracia de Dios se consigue mediante la virtud y el don de la castidad, pues la castidad permite amar con un corazón recto e indiviso, no con un corazón doble. Mediante la pureza de la intención que consiste en buscar el fin verdadero del hombre, la finalidad del hombre no puede ser satisfacer las concupiscencias porque eso nunca se va a lograr. Con una mirada limpia, el bautizado se afana por encontrar y realizar en todo la voluntad de Dios. Romanos 12:2, Colosenses 1:10. Mediante la pureza de la mirada exterior e interior, mediante la disciplina de los sentidos y la imaginación, mediante el rechazo de toda complacencia en los pensamientos impuros que inclinan a apartarse del camino de los mandamientos divinos, la vista despierta la pasión de los insensatos. Esto viene en SB, que es la abreviatura de sabiduría, capítulo 15, versículo 5. Mediante la oración, creía que la continencia dependía de mis propias fuerzas, las cuales no sentía en mí, siendo tan necio que no entendía lo que estaba escrito, que nadie puede ser continente, sí, nadie puede hacer así como vencer las concupiscencias por propia fuerza, si tú no se lo das. Y cierto que tú me lo dieras, si con interior gemido llamase a tus oídos. Quiere decir que si Dios no da el don de poder vencer esas concupiscencias o de ser continente, contenerse, vaya, y con fe sólida arrojase en ti mi cuidado. San Agustín en Confesiones 6:11-20. Bueno, esta parte del catecismo es sumamente importante. Numeral 2521. La pureza exige el pudor. Este es parte integrante de la templanza. El pudor preserva la intimidad de la persona. Designa el rechazo a mostrar lo que debe de permanecer velado. Está ordenado a la castidad cuya delicadeza proclama. Ordena las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de las personas, con la relación que existe entre ellas. 2522. El pudor protege el misterio de las personas y su amor, invita a la paciencia y a la moderación en la relación amorosa, exige que se cumplan las condiciones del don y del compromiso definitivo del hombre y de la mujer entre sí. El pudor es modestia, inspira la elección de la vestimenta, mantiene silencio o reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana, se convierte en indiscreción. Numeral 2523. Existe un pudor de los sentimientos cuando también un pudor del cuerpo. Este pudor rechaza, por ejemplo, los exhibicionismos del cuerpo propios de cierta publicidad
o las incitaciones de algunos medios de comunicación a hacer pública toda confidencia íntima. Pues sí, hay programas precisamente basados en el morbo, de mostrar de forma denigrante el cuerpo, los sentimientos, las actividades humanas, ¿no? Hay cosas que son feas, son desagradables de la vida de una persona que no tendrían por qué estarse exponiendo. El pudor inspira una manera de vivir que permite resistir a las solicitaciones de la moda y a la presión de las ideologías dominantes. Este numeral 2523 es una muy buena explicación de la modernidad o de cómo se presentan estos vicios en la modernidad. (2524) Las formas que reviste el pudor varían de una cultura a otra. Eso es cierto. Sin embargo, en todas partes se constituye la intuición de una dignidad espiritual para el hombre. Nace con el despertar de la conciencia personal. ¿Cómo se empieza a violar esto? Bueno, pues con ropa que tenga un mensaje grosero, ¿no? Que exhiba demasiado. Y la máxima violación de esta referencia, o la máxima entrega a las concupiscencias, sería la pornografía, porque expone las relaciones que deberían de ser íntimas a la visión pública. Educar en el pudor a los niños y adolescentes es despertar en ellos el respeto de la persona humana. 2525. La pureza cristiana exige una purificación del clima social, obliga a los medios de comunicación social a una información cuidadosa del respeto y de la discreción. La pureza de corazón libera del erotismo difuso y aparta de los espectáculos que favorecen el exhibicionismo y las imágenes indecorosas. 2526. Lo que se llama permisividad de las costumbres se basa en una concepción errónea de la libertad humana. Para llegar a su madurez, esta necesita dejarse educar previamente por la ley moral. Quiere decir que todas las personas que en cierta forma se andan exhibiendo desnudos, como lo haría un recién nacido, que incluso cae hasta de gracia, pues no tienen madurez. Sí, su concepción de libertad es infantil. Conviene pedir a los responsables de la educación que impartan a la juventud una enseñanza respetuosa de la verdad, de las cualidades del corazón y de la dignidad moral y espiritual del hombre. Por último, el numeral 2527. La buena nueva de Cristo renueva continuamente la vida y la cultura del hombre caído, combate y elimina los errores y males que brotan de la seducción, siempre amenazadora del pecado. Purifica y eleva sin cesar las costumbres de los pueblos con las riquezas de lo alto fecundo, de lo alto, que fecunda, consolida, completa y restaura en Cristo, como desde dentro, las bellezas y cualidades espirituales de cada pueblo o edad. En resumen, dice, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón, Mateo 5:28. El 9º mandamiento pone en guardia contra el desorden o concupiscencia de la carne. La lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón y por la práctica de la templanza. La templanza frena muchas variaciones de las concupiscencias. La pureza del corazón nos alcanza el ver a Dios. Nos da desde ahora la capacidad de ver según Dios todas las cosas. La pureza del corazón. La purificación del corazón es imposible sin la oración, la práctica de la castidad y la pureza de intención y de mirada. La pureza del corazón requiere el pudor, que es paciencia, modestia y discreción. Paciencia, modestia y discreción. El pudor preserva la intimidad de la persona. Bien. Esto lo hemos tomado del Catecismo de la Iglesia y era muy necesario para el capítulo que estamos abordando. Podemos decir que estas concupiscencias son los obstáculos que están entre
la comunicación con Dios o la unión que debería de tender la religión entre el hombre y Dios. Dice, pues qué provecho tiene el hombre que ha ganado el mundo entero si a sí mismo se pierde o se daña. Quien haya pues tenido vergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre tendrá vergüenza de él cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Os digo, en verdad, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte sin que hayan visto antes el reino de Dios. En el versículo 35 nos dice, y desde la nube una voz se hizo oír, este es mi Hijo, el elegido, escuchadle a él. Versículo 36, y al hacerse oír la voz, Jesús se encontraba solo. Ya no estaban Moisés y el profeta Elías. Guardaron pues silencio y no dijeron nada por aquel entonces, cosa alguna de lo que habían visto, pues él les había pedido discreción. ¿Qué es lo que nos está diciendo en este versículo 35? Como si dijera, yo no tengo más verdades que revelar, ni más cosas que manifestar. Dios estaba diciendo eso, este es mi Hijo, en él manifiesto todo. Que si antes hablaba era prometiendo a Cristo. Recordemos que todo el Antiguo Testamento es la promesa de darles un Mesías al pueblo escogido de Dios. Mas ahora el que me preguntase y quisiese que yo algo le revelase, sería en alguna manera pedirme otra vez a Cristo y pedirme más verdades que ya han sido comunicadas públicamente. Esto lo comenta San Juan de la Cruz. El versículo 41, Cristo se queja diciendo, oh generación incrédula y perversa, así llama a los apóstoles, incrédulos y perversos, ¿hasta cuándo estaré con vosotros y tendré que soportarlos? Trae acá a tu hijo, porque les faltaba la fe a los apóstoles para expulsar el demonio que tenía el Hijo del Hombre, que fue a solicitarle ayuda. Reprende a los discípulos por su falta de fe, que les incapacitó para hacer el milagro de ese exorcismo. Vamos ahora con el versículo número 53. Aquí no tenemos un versículo 53. Sí, aquí está. Mas no lo recibieron, no recibieron a Cristo, porque iba camino de Jerusalén. Los samaritanos y los judíos se odiaban mutuamente. Jesús, cuya mansedumbre contrasta con la cólera de los discípulos, les muestra en el 10:25 cómo hay muchos samaritanos que se han comportado mejor que los mismos judíos en cuanto a recibir a Cristo. Vamos con el versículo número 60. Le respondió, deja a los muertos enterrar a sus muertos. Tú, ve a anunciar el reino de Dios. Los muertos que entierran a sus muertos son los que están absortos en las preocupaciones mundanas, y por estar absortos en las preocupaciones mundanas, en los temores, por ejemplo este de la mortalidad, no tienen inteligencia sobre las cosas del reino de Dios. Es una forma en la que ellos lo han despreciado, porque dicen creer, pero en los hechos no. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Ni este aspirante, ni los otros dos que se citan y que decían que querían ser discípulos, discípulos como en ese sentido que tienen mucho los mexicanos. Sí quiero ir, pero cuando en realidad no quiero ir, no quiero ir, pero yo te aviso el día que sea el evento, a ver si puedo asistir, porque a lo mejor no puedo. En realidad no quieren, no saben que no pueden, pero hay una falta de claridad, y de esto se quejan todos los extranjeros, que es una característica de México. No precisamente es no, porque les falta el espíritu de infancia y prefieren su propio criterio al criterio de Jesús. Por eso esta clase de reclamos. No es tanto que
que Cristo fuera intransigente diciéndole, ahorita mismo te tienes que ir conmigo, sin avisar a nadie y sin enterrar a tu padre. No es ese el asunto. El asunto es que todos estos hombres oponían distintos pretextos para en realidad no seguirlo. No, yo quisiera seguirte, pero fíjate que pues hoy estoy muy ocupado. Y mañana no se diga, o sea, mañana no voy a poder tampoco, ni pasado mañana voy a poder porque estoy muy ocupado, estoy, pues sí, la opinión, ¿no? Un pretexto el que sea. Objeción, pretexto el que sea. Cuando iba caminando, alguien le dijo, te seguiré a donde quieras que vaya. Jesús le dijo, las raposas tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Como diciendo, bueno, si quieres seguirme, aceptarás esto. Versículo 59, que hay dificultades. Versículo 59, dijo a otro, sígueme. Este le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Versículo 60, Cristo le respondió, deja a los muertos enterrar a sus muertos, tú ve a anunciar el reino de Dios. Versículo 61, otro más le dijo, te seguiré, Señor, pero permíteme primero decir adiós a los de mi casa. Versículo 62, Jesús le dijo, ninguno que pone mano al arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sí? O sea que todo esto que ya has hecho, bien, pero volteas atrás, ya he hecho mucho, es suficiente. Entonces, esto es a lo que se refiere. Entre muchas otras formas de interpretar esta parte, deja a los muertos enterrar a sus muertos. O sea, la misma preocupación, la misma condición de la mortalidad, ya se sabe que todos somos mortales. Entonces, lo que se puede hacer es ir a anunciar el reino de Dios. Pero esto era prácticamente lo que le dice que quiere enterrar a su padre, era un pretexto. No era precisamente que Cristo quisiera que en ese mismo momento se desvinculara afectivamente o responsablemente de las obligaciones con su familia, porque si recordamos, los pasajes de la Biblia también refieren que él exigía a los fariseos que se acordaran de su padre, porque algunas veces los fariseos, por dar el diezmo o por dar la aportación al templo, decían, pues no puedo ayudar a mis padres porque ya tengo que cumplir con el templo. Y decía que eso era una maldad. Primero estaba cumplir con los padres porque ellos violaban un mandamiento que a su vez deshonra el motivo del templo, que es el servicio a Dios. Entonces, ¿qué era lo que era más valioso? ¿O el tesoro o el templo? Y el que jura, ¿por quién lo hace? ¿Por el tesoro o por el templo? Lo hace por todo, por lo que significa el templo mismo. Otra de las cosas que podemos recordar antes de cerrar con este capítulo 9, que podemos citarlo en los próximos, es que Herodes, uno de los tetrarcas, tenía la idea de que Jesús era San Juan el Bautista resucitado. O sea, tal era la mala información que a él le llegaba sobre Jesús y el temor que le tenía porque decía, si es Juan el Bautista el que ha resucitado, pues si ese yo lo mandé a decapitar, dice en el versículo 9, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Por qué? Porque una mujer bailó para incitar la concupiscencia en Herodes, Salomé, hija de su amante adúltera Herodias, y le pide que ejecute a Juan el Bautista porque Juan el Bautista es un estorbo para Herodias porque es un denunciante del adulterio. El adulterio es un pecado gravísimo. Entonces, y además que era Herodes le estaba quitando a la mujer, creo que a su hermano. Entonces, era doblemente algo grave. Le preocupaba que fuera Juan el Bautista porque significaba que iba a ser castigado por Dios. Que en efecto fue así. Multiplicación de los panes. 10
Versículo 10. Vueltos los apóstoles le refirieron a Jesús todo lo que habían hecho. Entonces, tomándolos consigo, se retiró a un lugar apartado de una ciudad llamado Betsaida. Versículo 11. Sabiéndole, teniéndole por sabio el pueblo, lo siguieron. Él los recibió, les habló del reino de Dios y curó a cuantos tenían necesidad de ello. Mas al declinar el día, los 12 apóstoles se acercaron a Cristo para decirle: despide a la multitud que vayan en busca de albergue y alimento a las aldeas y granjas de los alrededores, porque aquí estamos en despoblado. Es decir, no tenemos nada. Versículo 13 les dijo: dadles vosotros de comer, no los manden a otro lugar. Le contestaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a menos que vayamos nosotros a comprar qué comer para todo este pueblo. Versículo 14. Porque eran como unos 5,000 hombres que comieron, ¿de qué? De 5 panes y 2 peces. Dijo entonces a sus discípulos: hacedlos recostar por grupos como de 50. 5,000 entre 50, pues serían prácticamente grupos de 100 personas cada uno. Hacedlos recostar por grupos como de 50. Hiciéronlo así y acomodaron a todos. Versículo 16. Entonces tomó los 5 panes, los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los dio a sus discípulos para que los sirviesen a la muchedumbre. Esto no es la última cena, pero nuevamente vuelve el Hijo de Dios a alimentar al hombre, no solamente de pan y pescado, sino también de doctrina de la palabra, de cada palabra. Versículo 17. Todos comieron hasta saciarse, y de lo que les sobró se retiraron 12 canastos. 12 canastos, que supongo que es también un simbolismo numérico de los 12 apóstoles. 12 canastos de lo que sobró, 12 apóstoles. Por último, el versículo 48, sobre quién es el mayor. Versículo 48, y les dijo: quien recibe este niño en mi nombre, a mí me recibe, y quien me recibe, recibe el que me envió, es decir, recibe a Dios mismo, a Dios Padre. Porque el que es el más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. O sea, el que es como el niño. Que el más grande sería el que más sirve. Y también en otra parte nos decía que cuando se practica la caridad con los enfermos, con los necesitados, pues ese favor es como si se lo estuviéramos haciendo a Dios, y Dios paga por aquel que no tiene para pagar tal tratamiento. Versículo 49. Entonces Juan le respondió diciendo: Maestro, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo impedíamos porque no te sigue con nosotros. Versículo 50. Mas Jesús le dijo: no impidáis, pues quien no está contra vosotros, por vosotros está. Está a su favor o está de su lado, es lo que intentaba decir. No está haciendo un mal en utilizar el nombre de Dios para la expulsión de espíritus malignos. Con lo cual se reafirma lo que había comentado al principio, que la expulsión de demonios no está reservada para el sacerdote exorcista, si bien el sacerdote exorcista se dedica plenamente a esa práctica, a esa obligación de asistir a las personas aquejadas por la posesión demoníaca. Hoy en día hay un problema en que muchos sacerdotes son escépticos de las mismas posesiones demoníacas, que ciertamente se pudiera en algunos casos confundir con enfermedad. Para el que sabe, no, pero a muchos les podría parecer una confusión, y entonces es necesario, fundamental, que las personas, los católicos, la Iglesia, volviera o desarrollara una forma en que los creyentes pues tengan un cierto conocimiento de exorcismo, además de lo básico que son las oraciones de liberación, entre otras acciones, ¿no?, de purificación, no solamente del corazón, sino también del cuerpo y el alma. Bien.
Pues es así como concluimos. Este ha sido el episodio número 3688 con el capítulo Lucas 9 o el Evangelio según San Lucas capítulo 9. Gracias por tu atención. Dios te acompañe.